Bueno, en esta lección quiero aprovechar para hablar un poco acerca de lo que es el transistor. Como algunos tienen por sabido, el transistor prácticamente es un elemento, un semiconductor fundamental en lo que tiene que ver con la electrónica analógica o la electrónica digital. Prácticamente la mayoría del hardware de los equipos electrónicos están implementados con cientos, miles y millones de transistores. Puede decir que el 70%, 80% de la electrónica está basada en transistores. En esa oportunidad quiero hablarles un poco más del transistor. Para eso, inicialmente hablemos un poquito aquí está el símbolo de un transistor. Es el esquema electrónico, eléctrico. Consta de 3 terminales llamados colector, base y emisor. Y aquí tenemos la forma física de un transistor. Aquí también tenemos identificados sus 3 terminales, emisor, base y colector. Una referencia muy conocida, 2N2222. El emisor se caracteriza por presentar una flecha que puede ser en sentido saliente, como en este caso. También cuando la flecha está en ese sentido se dice que la base es positiva, la corriente sale en este sentido. Y se conoce como un transistor tipo NPN. O cuando la flecha está en el otro sentido, entrando, es decir, que la corriente va en el sentido opuesto, decimos que la base es negativa. La corriente está entrando, saliendo de la base. Normalmente algunos dicen que un transistor es una resistencia controlada por tensión. Y para poder explicar muy bien la operación del transistor utilizan el ejemplo aquí, una analogía con una llave de paso de agua. Donde vemos claramente aquí la llave que puede subir y puede bajar. En la medida en que este señor baja, va cerrando el paso, el flujo del agua de un lado a otro. Y en la medida en que la llave sube, así también se va incrementando este espacio y por ende también va incrementando la cantidad de agua que pasa. Haciendo una analogía con la corriente, que es con la que trabaja el transistor, la parte que controla el paso de la corriente de colector a emisor es la base. En la medida en que nosotros excitamos la base, la corriente de colector a emisor va aumentando o va disminuyendo, según el caso. Cuando lo excitamos con un voltaje mayor, la corriente de colector emisor aumenta. Y cuando lo excitamos con una corriente menor, la corriente de colector y emisor disminuye. Es como si fuese entre colector y emisor hubiera una resistencia variable. Por eso es que al transistor se conoce como se lo puede comparar como una resistencia variable. En este caso una resistencia controlada por tensión. Podemos controlar el ohmiaje de esa resistencia dependiendo de la señal aplicada en la base. Y debido a este comportamiento de controlar la corriente de paso, que lo podemos hacer de una manera gradual o de una manera también escalonada, nosotros podríamos coger la llave y cerrarla totalmente en un solo instante de tiempo. Suspenderíamos el flujo del agua. Como también podríamos irla abriendo gradualmente y en esa manera el agua se va incrementando conforme vayamos abriendo la llave. Así mismo sucede también con los transistores. Ellos también van controlando la corriente o gradualmente o también lo pueden hacer de una forma escalonada. Una especie de control on-off, abierto o cerrado. Y mirando ese tipo de comportamiento podemos decir que el transistor opera como un amplificador. Vamos a hacer que el transistor opere como un amplificador de señal o como un switch.
Si decimos que el transistor está operando como un amplificador de señales, el transistor amplifica señales. Tú le puedes aplicar señales muy pequeñas, del orden de los microvoltios, del orden de los milivoltios, y a la salida tenemos voltajes superiores, voltajes con niveles mayores, con mayor potencia, con mayor energía. En ese caso decimos que el transistor está operando en su región lineal, en su región activa, y está haciendo la función de amplificar la señal, aumentar la señal a la salida, ya sea en el colector o en el emisor. Pero quisiera aprovechar esta lección para hablar un poquito del transistor como switch electrónico, como interruptor electrónico. Se escucha muy poco hablar del transistor como switch, se escucha muy poco hablar del transistor como interruptor electrónico, como un elemento que puede en algún momento abrirse o cerrarse. Bueno, para eso es importante entonces que miremos algunas de las fórmulas típicas de los transistores que describen el comportamiento de un transistor, de cualquier transistor. Dice que la corriente de colector la podemos relacionar con la base como beta veces. Que la corriente de emisor es la sumatoria de la corriente de colector más la de base. La corriente que llega por este terminal más la que llega por este terminal es la corriente que yo tengo en el emisor. También podemos encontrar otra fórmula muy común que nos permite hacer unos cálculos básicos. Es que el voltaje entre base y emisor es igual a 0.6 voltios, ya que entre esta unión base-emisor encontramos prácticamente un diodo. Miremos rápidamente entonces cómo opera un transistor como switch. Para eso utilicemos el esquema siguiente. Tenemos una fuente, dos resistencias, un transistor y como carga tenemos un bombillo. Entonces decimos que la idea del objetivo es prender el bombillo, encender el bombillo. Y el bombillo está conectada aquí al punto de tierra a través de un transistor, a través de la unión colector-emisor. ¿Qué sucede entonces? Cuando nuestro transistor tenemos un switch en la base, cuando la base está conectada aquí a esta resistencia, tenemos corriente que fluye por la base. Si esta corriente es calculada de tal manera que el transistor se sature, el transistor se va a comportar como un corto, como un puente entre este punto y este punto. Con eso lograríamos que ese terminal quede conectado directamente a tierra. Y la fuente, el voltaje VCC, queda aplicado directamente a la carga, al bombillo. En ese momento el voltaje entre colector y emisor sería 0 voltios porque él se comporta como un cortocircuito. Él no está amplificando señal, él no está amplificando corriente, está actuando como un switch electrónico. Claro, como decimos, operado por una corriente de base. Él se va a cerrar siempre y cuando apliquemos corriente en la base. Y esta corriente de base la aplicamos a través de esta resistencia que hay que calcularla y a través de la fuente. Cuando el transistor se abre, podemos cambiar esta llave a off. Estaría aplicando yo 0 voltios al transistor en su base. Al aplicar 0 voltios no estoy inyectando corriente en la base y el transistor deja de conducir. El transistor deja de estar en corto. Por lo tanto, queda abierto. Es como si entre este punto y este punto quedara una resistencia de muchos mega ohmios. Entonces no hay flujo de corriente de VCC hacia la carga, es caso del bombillo. Entonces decimos que el transistor está en estado de abierto o de corte. Cuando un transistor opera como un corte en saturación, abierto o cerrado, decimos que el transistor está operando como un switch electrónico o en su región no lineal. Prácticamente hoy en día se utiliza mucho el transistor como switch. En la electrónica digital, donde se trabajan con dos tipos de señales, o un 1 o un 0 lógico, el transistor está operando como un switch electrónico, abriéndose o cerrando. ¿Sí? Dependiendo del valor de estas resistencias que yo le colecte, dependiendo de las resistencias con que yo polarice el transistor,
asimismo también será el comportamiento. Tú puedes hacer que el transistor se comporte como un amplificador, o tú puedes hacer que el transistor se comporte como un switch. Es importante que sepamos esta información, este dato, que un transistor yo lo puedo utilizar como un switch electrónico, sobre todo para manejar cargas. Bueno, espero con esta lección haberles aclarado algunas dudas y haberles informado acerca de otra aplicación importante de los transistores. Nos veremos en una próxima lección. Muchas gracias por su atención.